Vale, creo que ya estoy grabando. Sí, ya estamos grabando. Bueno, como sabéis, la sesión está siendo grabada. Hoy tenemos una tutoría. Recordad que al realizar, como sabéis, la tutoría está siendo grabada y por lo tanto, si encendéis la cámara o, bueno, ponéis vuestro nombre, pues que sepáis que es de acceso a todos los alumnos. La grabación se realiza únicamente con fines académicos, es decir, para que pueda ser visualizada tanto por los alumnos que no se han conectado o no se han podido conectar, como para los alumnos que estáis conectados y que posteriormente la queráis visualizar. En ningún caso, ni por la universidad ni por ningún alumno, puede ser publicada ni expuesta en ningún otro medio, ¿vale? Ya sabéis que todo el tema de la protección de datos cada vez está más patente pero bueno, haciendo la advertencia correspondiente, yo creo que todos somos adultos y sabemos un poco lo que, bueno, pues que al final hay que disponer de medios para poder abordar los estudios en este caso la asignatura, pero bueno, también tenemos que ser respetuosos con la protección y la dignidad de las personas que se conectan, ¿vale? Con el resto de compañeros. Bueno, os comentaba o empecé comentándoos que hoy tenemos una tutoría y que, no obstante, aparte de que las tutorías están diseñadas, o sea, está programada como tutoría, pero también quería aprovechar, aparte para resolver las dudas que tengáis, pues sobre la asignatura o en general, pues quería aprovechar para hacernos una introducción a lo que son los riesgos psicosociales, ¿vale? Para que se facilitaros o poneros un poco en contexto a la hora de realizar el posterior estudio de la asignatura. Eh, no sé si tenéis, podríamos empezar, si tenéis alguna pregunta así referente a la organización de la asignatura. No obstante, en las próximas sesiones siempre podemos, cualquier duda que os surja, aunque sea una sesión y sea tutoría, pues si me planteáis que tenéis alguna duda, o bien os la puedo resolver al finalizar, o me decís que si puedo reservar 5 minutos y soy un poco más ágil en la presentación y al finalizar la sesión o lo que tengamos, pues podéis trasladar preguntas. No obstante, siempre tenéis el correo electrónico que os presenté el primer día y que es carlo.perez@ufv.es. Y podéis trasladarme cualquier duda, sugerencia o pregunta que tengáis, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis, pues tenemos unos minutos. Si tenéis alguna pregunta respecto a la organización de la asignatura o en general, y luego ya empezamos con la presentación de lo que son los riesgos psicosociales y después, si tenéis dudas o preguntas de lo que hayamos visto en la presentación o sobre la asignatura o el contenido de la asignatura, pues también lo podemos ver, ¿vale? No obstante, según vaya presentando, pues cualquier duda que tengáis, pregunta, comentario, pues lo ponéis en el chat o si alguien quiere intervenir, puede encender el micro y también interviene, que bueno, al final es una clase que aunque sea por medio telemáticos o conferencia, pues estamos en clase, ¿vale? Así que nada, si tenéis alguna pregunta, pues la podéis lanzar en el chat o encendéis el micro y si no, pues empezamos pues hago la introducción a lo que son los riesgos psicosociales. Bueno, no veo que tengáis así ninguna pregunta. Si nadie quiere comentar, pues hago la introducción a los riesgos psicosociales y si no, aunque ahora no preguntéis, pues después me suele quedar tiempo para que, bueno, unos 10 15 minutos o para que hagáis, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues también la podéis lanzar, ¿de acuerdo? Vale, veo que no tenéis así ninguna duda o pregunta. Es verdad que acabamos de empezar. Trato de explicar lo máximo posible en las tutorías, en la sesión que tuvimos de presentación y supongo que todavía no tenéis así muchas dudas. Pero bueno, ya os digo, al final también tendremos un tiempo para hacer las preguntas y durante la presentación también lo podréis ver, ¿vale? O las podréis hacer. Bueno, perdonad. La asignatura en la que estamos es una disciplina preventiva que viene recogida dentro de las disciplinas preventivas de prevención, seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología. Pues esta asignatura es psicosociología aplicada. La psicosociología estudia
principalmente los factores del trabajo que están relacionados con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, pero siempre desde el punto de vista en que esos factores de trabajo, como son la organización del trabajo o el contenido, puedan afectar la salud física y psíquica de los trabajadores, principalmente física, psíquica, perdón, pero también física. Desde esta disciplina, lo que es la psicosociología, pues se identifican, analizan y evalúan todos los riesgos y tratamos de prevenir los riesgos relacionados o derivados de la interacción del trabajador con estos factores psicosociales, que ahora veremos lo que son, están relacionados con la organización, contenido y realización de las tareas, con el fin, como en todas las disciplinas de prevención de riesgos laborales, para proteger o garantizar, en este caso, la salud y el bienestar de los trabajadores y mejorar el desarrollo del trabajo. Al final, tiene cierta relación, ¿no? Mejorando a nivel de empresa, mejorando la salud y el bienestar de los trabajadores, pues eso conlleva un mejor desarrollo del trabajo. La OIT ha dado una definición de lo que son los riesgos psicosociales y lo define como interacciones entre esos factores del trabajo, como son el contenido, la organización del trabajo, además otras condiciones ambientales y organizativas dentro de la empresa, pero todo relacionado con la organización del trabajo, y esa interacción con las necesidades, competencias y expectativas de los trabajadores, por otro lado. Es decir, al final es una interacción entre los factores del trabajo y la persona que es la que está expuesta a esas condiciones de trabajo. Estas interacciones, cuando tienen o ejercen una influencia negativa sobre la salud de los trabajadores, pues se consideran riesgos y básicamente esta influencia negativa es a través o por medio de percepciones o experiencia. Es decir, podemos tener dos trabajadores expuestos a unas mismas condiciones o a unos mismos factores de riesgo o factores de trabajo, pero que por su percepción, experiencia, en base a esa interacción, es decir, que dependiendo de la persona pueden desarrollarse o generarse este riesgo o esta influencia negativa o experiencia negativa. Es decir, al final es como un binomio, ¿no? O sea, que se tienen que dar hay una relación ahí entre lo que está ocurriendo o esos factores del trabajo y la percepción. Aquí la percepción o experiencia del trabajador o de la trabajadora pues tiene especial relevancia, es decir, que podemos tener los trabajadores puestos en las mismas condiciones, pero que lo perciban de manera diferente y en una persona esté generando riesgo y en otra no. O incluso en la misma persona, bajo unas condiciones pueda estar, aunque sean los mismos factores y las mismas condiciones, puede estar percibiendo en un momento determinado percepción de riesgo, pero o no, o en un momento determinado que no lo perciba como riesgo, pero bajo otras condiciones, por ejemplo, imaginaros que tuviera un problema familiar, que hubiera perdido recursos para afrontar esa situación o ese trabajo, pudiera estar percibiendo ya o experimentando esa situación como una influencia negativa o una situación de riesgo, ¿vale? Es decir, que una misma persona o diferentes personas ante una misma condición de trabajo, ante unos mismos factores de trabajo, puede estar experimentando situación de riesgo o no situación de riesgo, ¿vale? O sea que la persona también condiciona mucho si se percibe como riesgo o no se percibe. Lógicamente, eh, no podemos desdeñar, decir, al final tampoco se trata de cargar toda la situación de riesgo sobre la persona. Es decir, si existe riesgo es porque la persona percibe el riesgo. No es solo por eso, sino porque además se están dando unas condiciones que generan esa situación de riesgo o pueden ser susceptibles de generar esa situación de riesgo. Esto ahora lo vamos a explicar, es decir, que es un poco para que veáis que se dan bastantes factores o se tienen en cuenta diversos factores o variables que son las que originan el riesgo psicosocial. Como riesgos psicosociales, pues los principales riesgos que se contemplan son, por un lado, el estrés laboral, teniendo en cuenta que el estrés al final es una reacción, como luego veremos, pero se considera como riesgo psicosocial en el sentido de que se ve afectado, pues en lo que se desencadena la exposición a esos factores psicosociales. Luego veréis qué es el estrés como tal, pero ya os digo, al final se considera que cuando hay una exposición a riesgos psicosociales, desencadenan esa reacción del organismo a lo que se llama estrés laboral.
Una variante del estrés laboral es el ternoestrés, que cada vez vamos a ir experimentando o cada vez se está experimentando en mayor medida, pero no obstante, ahora mismo, al nivel tecnológico que nos encontramos, pues también se dan situaciones en la que se está generando o hay exposición a este riesgo o hay percepción de que existe ese riesgo, esta situación. Una evolución del estrés o cuando el estrés es crónico es el burnout, que también lo veremos, tendremos una sesión sobre el burnout, de qué se caracteriza, cómo se define, cómo se evalúa, cómo se identifica, cómo se lleva a cabo las actuaciones para controlar esta situación de riesgo. También otra de las situaciones es la insatisfacción versus satisfacción, que luego veremos la diferencia y cuáles son los factores que potencian o generan una u otra. Otro de los riesgos psicosociales y que cada vez está más patente y lo consideramos como tal son las situaciones de violencia y acoso y dentro de violencia, la violencia física y psicológica, el acoso desde el punto de vista psicológico y sexual y los conflictos, ¿vale? Todo esto son o se estudian como situaciones que dan lugar a riesgos psicosociales o riesgos psicosociales. ¿Qué nos dice la normativa? Pues la normativa, empecemos por las de ámbito superior. Tenemos la Constitución española. Básicamente, aunque lo hice de manera general, pero se entiende a qué se está refiriendo y se contempla dentro de los riesgos psicosociales. Es todo lo referido a lo que dice en el artículo 10.1 que reconoce como derecho fundamental la dignidad de la persona. Dentro de esto también el artículo 15 dice que todas las personas tienen derecho a la integridad física y moral y que en ningún caso pueden ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes. ¿Vale? Ahí es donde se contemplaría todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales. En el Estatuto de los Trabajadores también hace referencia a esto y habla del derecho al respeto a la intimidad y a la debida dignidad de la persona o de los trabajadores, en este caso, dado que se trata del Estatuto de los Trabajadores. Dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales también encontramos referencias o tanto directas como indirectas. Bueno, generalmente son indirectas, pero la Ley de Prevención que está en borrador la contempla ya de manera directa, pero de manera indirecta tenemos el artículo 14 que habla que los trabajadores, o dice que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y unido al artículo 15 dice que planificar la prevención pues es buscar un conjunto de coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo y las relaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos definido los factores de riesgos psicosociales? Todos los que tienen que ver o están relacionados con la organización del trabajo, pero también con las relaciones sociales, como veremos, que se contemplan en muchas metodologías de evaluación de los riesgos psicosociales. Es decir, aunque no lo dice explícitamente, no habla de riesgos psicosociales, pero sí que habla de factores o de condiciones de trabajo, todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo que está relacionada con los riesgos psicosociales y las relaciones sociales que también generan o pueden generar estos riesgos psicosociales. En la futura redacción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en función de cómo evolucione la corrección del borrador, pero bueno, todo apunta a que va a ir incorporado, pues en el borrador de esta futura Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la Ley de Prevención, pero que es una modificación que van a hacer a la misma, pues incorpora o pretende incorporar los riesgos psicosociales de manera implícita en la legislación, exigiendo que se realicen evaluaciones específicas y separar las disciplinas preventivas actuales de ergonomía y psicosociología de las especialidades como dos especialidades independientes. Lo de realizar evaluaciones específicas, creo que esto ya viene recogido en la normativa actual, ¿vale? De hecho, ya viene. ¿Qué es lo que dice el Real Decreto 3997 del Reglamento de los Servicios de Prevención? ¿Vale? Seguro que de esto Julia os ha hablado bastante de lo que es la ley, pero bueno, es también poco por ponerlo en contexto para que sepamos a nivel normativo a qué se refiere. Prometo que no hablaremos mucho más de normativa dentro de la especialidad, pero bueno, creo que es que hay que hacer una introducción y ponerlo en contexto a nivel normativo.
Dice que la evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse a cada uno de los puestos de trabajo y tendrá en cuenta, aparte de otras condiciones, dice las condiciones de trabajo existentes o previstas. Es decir, la evaluación de riesgos debe incluir las condiciones de trabajo existentes. Y dentro de la definición de condición de trabajo, dice que es cualquier característica del trabajo que tenga influencia en la generación de riesgos de seguridad y salud del trabajador. Y quedan específicamente incluidos todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a la organización y ordenación del trabajo. Vale, volvemos al mismo punto que hablábamos antes. Es decir, todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo pueden originar riesgos psicosociales, ¿vale? Con lo cual, aunque no venga recogido en la actual ley de prevención de riesgos laborales la evaluación de los riesgos psicosociales de manera específica, sí que viene recogido como tal que como cualquier otro riesgo, se deben evaluar esos riesgos. En la ley de prevención de riesgos laborales tampoco dice que se deben evaluar los riesgos de higiene o los riesgos de seguridad de manera específica o los riesgos ergonómicos. Entonces, yo, a mi entender, no debe, aunque quieren darle, porque acordaros que os conté en el primer día, que las empresas no tienen en cuenta los riesgos psicosociales, es decir, ni los tienen en cuenta, ni los consideran, ni toman medidas para controlar los riesgos psicosociales. De manera general, aunque están muy presentes y existen bastantes bajas por estos riesgos. Sin embargo, las empresas no lo tienen en cuenta. Entonces han dicho, bueno, pues vamos a darle poniéndolos de manera específica, vamos a hacerlos más implícitos, incluyéndolos dentro de la ley, haciendo mención. Pero claro, al final tendríamos que hablar de todos los riesgos y ya estamos hablando de todos los riesgos. Es decir, no habría necesidad de que habláramos de que se haga una evaluación específica cuando cualquier riesgo específico, sea ruido, sea vibraciones, sea posturas forzadas, sea manipulación de cargas, ya llevan evaluaciones específicas. O incluso los riesgos de incendio o los riesgos de exposición a explosiones o a atmósferas explosivas, ya se hacen evaluaciones específicas. Entonces, por lo tanto, no tiene sentido que se ponga de manera específica así. Lo de separar y poner de manera independiente la disciplina de ergonomía y psicosociología lo veo con mucha más coherencia porque al final siempre se dice seguridad, higiene y como disciplina ergonomía y psicosociología. No, son dos disciplinas que ven aspectos diferentes y llevan metodologías de estudio y de evaluación diferentes, con lo cual son disciplinas separadas y estudian el riesgo de manera diferente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí que eso lo veo mucho más coherente y que se vea como una disciplina separada y no vaya incluido dentro de la misma, ¿vale? Bueno, también os comenté el primer día, aunque esto ya lo vimos, pues que vienen recogidos los riesgos psicosociales dentro de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como acabamos de ver, pero también dentro de la ISO, que es una norma internacional que cualquier Estado, independiente de la normativa, si quiere someterse o quiere auditarse conforme a las normas internacionales, a la norma ISO, pues ya dentro de la propia norma ISO dice que los riesgos psicosociales se relacionan con la organización del trabajo, los factores sociales, el ambiente de trabajo, los equipos, las tareas, las comunidades, tal, tal. Es decir, que dentro de la propia norma ISO ya se habla de manera específica de los riesgos psicosociales. Y, no obstante, también han publicado una norma ISO, la 40, aunque no es auditable, o sea, no es certificable como tal, pero sí que es una norma que nos permite o nos indica cómo debemos gestionar los riesgos psicosociales o cómo debemos hacer una adecuada gestión de los riesgos psicosociales dentro de la empresa. Por lo tanto, bueno, pues como veis, tienen bastante relevancia dentro de que parece que es la disciplina a nivel preventivo un poco como secundaria, olvidada. Sin embargo, como os comenté ya el otro día, en los últimos años cada vez está adquiriendo más relevancia y más potencia los riesgos psicosociales, ¿vale? Pero bueno, hay mucho trabajo por hacer. Posiblemente no encontréis, o el 99% de las empresas tendrán una evaluación de seguridad, una evaluación general, pero hablando así a modo general, pues una evaluación de riesgos psicosociales
pues posiblemente no lleguemos ni al 50% de las empresas que la tengan realizada, teniendo en cuenta que en los últimos 4 o 5 años, pues lo han hecho el 40% o casi, o el 45% de las empresas que ahora mismo la tienen hecha, ¿vale? Eh, mm, tiene hecha, digo, estas evaluaciones de riesgos psicosociales. ¿Qué ocurre? En las evaluaciones de seguridad sí que se hacen planificaciones, sí que se llevan a cabo, pero ahora mismo en las evaluaciones de riesgos psicosociales que se han realizado, pues muchas están no en una estantería porque cada vez se imprime menos en papel, sí que en una carpeta olvidada con una serie de propuestas, una serie de medidas que no se han llevado a cabo o no se han implantado. El motivo principal, pues al final va a ser que como afecta a esa organización del trabajo, pues tiene repercusión sobre cómo organiza la dirección la empresa. Por lo tanto, es más, eh, no complicado, porque no es complicado, pero sí que las direcciones de las empresas pues quieran proponer o adoptar o planificar medidas en ese sentido, ¿vale? Porque al final es modificar cómo organizan el trabajo. Bueno, en cuanto a los factores psicosociales, pues aquí ya un poco hemos adelantado lo que son los factores de riesgo psicosocial o los factores psicosociales. La definición, como ya podéis haber visto, son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral, es decir, son factores de riesgo psicosociales en el trabajo, que están directamente relacionadas, y volvemos a repetir lo mismo con la organización, el contenido y la realización de la tarea, pero que tienen capacidad de afectar tanto al bienestar o a la salud física, psíquica y social de los trabajadores, como el desarrollo del trabajo. Ya un poco lo hemos adelantado antes. Ante una situación de riesgo psicosocial o ante un determinado riesgo psicosocial, pues no todos los trabajadores desarrollan las mismas reacciones y hay ciertas características propias de la persona, como puede ser la personalidad, las propias expectativas o necesidades o vulnerabilidad de la persona y capacidad de adaptación, pues determinan la magnitud o naturaleza de sus reacciones como las consecuencias que experimentan, consecuencias a nivel de salud psíquica o física o psicológica, ¿vale? Em, con esto, pues resulta necesario realizar la identificación y evaluación de los riesgos o factores psicosociales, como en cualquier otra evaluación, para eliminarlos, reducirlos o controlarlos, a fin de evitar ese impacto negativo que tiene en la salud de los trabajadores o de las personas trabajadoras. Los factores psicosociales, como son condiciones organizacionales, pues pueden ser positivas o negativas. Cuando esas condiciones psicosociales de trabajo son adecuadas, pues que facilitan el trabajo, el desarrollo de las competencias de la persona, producen satisfacción laboral, mejora la productividad, altos niveles de motivación en la persona, pues esto, bueno, incluso que implique que los propios trabajadores a nivel de persona pues tengan más competencia profesional, pues esto al final tiene repercusiones positivas en la persona y en las organizaciones. Sin embargo, cuando estas condiciones no son adecuadas, pues tienen efectos negativos en la salud de la persona mm, en la que desarrolla respuestas que no son inadaptativas, o sea, que no se adapta a esa situación, y eso se transforma o se forma en una tendencia a la insatisfacción o al estrés, entre otras consecuencias. Em, los factores de riesgos psicosociales pueden estar presentes en todos los ámbitos laborales y organizativos. Siempre se ha estudiado muchísimo todo lo que tiene que ver con los sectores de la salud, por ejemplo, los médicos, enfermeras, porque están atendiendo pacientes, y y en el caso de la docencia, por profesoras o profesores, o en el caso de trabajos que puedan ser estresantes, de atención de clientes o, bueno, básicamente eso, ¿no? Pero, sin embargo, esto no se ciñe a un solo ámbito, no solo se ciñe a una sola actividad, sino que los riesgos psicosociales pueden estar patentes en todas las situaciones. Em, no obstante, pues hay que tener en cuenta, como os comentaba, los factores individuales que pueden
matizar o pueden ser atenuantes o agravantes de esa situación que se presenta, pero derivados también de otras, perdón, puede también verse matizado o puede verse, ya os digo, agravado o atenuado por otras situaciones no laborales. Por ejemplo, imaginaros una persona que pudiera tener unas condiciones determinadas de trabajo, pero por la situación familiar o una situación sentimental o un problema a nivel personal, pudiera afectar en cómo esos factores existentes son percibidos y son gestionados por la persona. Em, ¿Qué más? Bueno, vamos a entrar voy a explicar los posibles factores de riesgo psicosocial. Dentro de los factores de riesgo psicosocial, aunque distintas metodologías tienen en consideración distintos factores psicosociales, pero así los más relevantes, o para que veáis un poco a qué se refiere, son un poco los siguientes. Por un lado, como factores psicosociales tenemos el contenido del trabajo. Aquí sería todo aquello relacionado con, por ejemplo, fragmentación del trabajo, complejidad excesiva del trabajo, trabajo sin sentido, de duración excesivamente corta o excesivamente larga, si hay repetitividad, si hay poca variedad, si hay ciclos muy cortos, si hay escaso valor de las tareas, si hay un desajuste entre las capacidades y las exigencias, o hay exigencias emocionales importantes, o realizar tareas que generan algún riesgo de violencia. Luego, en cuanto a carga de trabajo y ritmo de trabajo, pues, pues por ejemplo, la infracarga o sobrecarga, ritmos de trabajo altos o impuestos, inadecuados, plazos inflexibles o muy mal planificados o no adaptados, trabajos que requieren altos niveles de concentración o de atención continuada o interrupciones. Imaginaos, ¿no? Estás desarrollando la tarea y te interrumpen cada 15 minutos. Pues todo eso, el volver a coger ese ritmo, pues eso puede generar un factor de riesgo psicosocial. O, por ejemplo, las consecuencias que puede tener la comisión de errores o la imprevisibilidad de la tarea que vas a realizar, o si la tarea tiene tiempos de ejecución muy estrictos o no están adaptados a la capacidad o a la disponibilidad de recursos, si hay información insuficiente sobre lo que vamos a hacer. La multitarea es otro factor que entraría dentro de la carga o ritmo de trabajo, o si hay una necesidad de estar actualizado permanentemente en, en algún contenido del trabajo. Luego, en cuanto a tiempo de trabajo, pues por ejemplo, bueno, el desarrollo profesional. Pues cuanto a desarrollo profesional, pues si hay una promoción inadecuada o insuficiente, si hay estancamiento en la carrera profesional, condiciones contractuales precarias, si la remuneración no es adecuada o es insuficiente, o si no, dentro de la organización no se da capacitación o formación adecuada, si hay un déficit en la compensación en cuanto a lo que aporta, lo que percibe que aporta y recibe, por otro lado, el reconocimiento, o si considera que hay inequidad, es decir, que su puesto de trabajo, en comparación con nuestro puesto de trabajo, pues no es equitativo la remuneración, por ejemplo, o si hay estancamiento en la carrera profesional. Relaciones interpersonales, bueno, pues aquí dentro de las relaciones entre personas, pues imaginaos si hay poco apoyo social, si hay mala calidad en esas relaciones, si hay situaciones conflictivas, aislamiento social o hay desconfianza entre los compañeros. En el desempeño de rol, bueno, pues si hay conflicto con los valores propios en función de la tarea que esté realizando, o si hay funciones contradictorias entre sí, si hay ambigüedad, si hay sobrecarga, si se le exige excesiva responsabilidad, si hay indefiniciones y todo lo que tiene que ver con el desempeño de rol. En cuanto al tiempo de trabajo, bueno, pues imaginaros, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde puede haber situaciones o factores de riesgo psicosocial? O dentro de este factor, ¿cuáles son las situaciones que pueden generar este factor de riesgo psicosocial? Pues el trabajo a turnos, trabajo nocturno, si la jornada de trabajo es excesiva, si hay irregularidad en los horarios, si hay imprevisibilidad, descansos insuficientes, los trabajos en fin de semana, disponibilidad constante, ¿vale? Hiperconectividad.
De todo esto que explicas, hay bastantes estudios científicos y del sector que relacionan estos elementos. Pregunta a Mohamed. Con el asentismo y la rotación se habla mucho y hay poca queja con el asentismo, pero nunca se plantean soluciones de carácter psicosocial. Bueno, yo creo que, no sé si estabas preguntando algo, estás confirmando. Es verdad que hay numerosos estudios científicos al respecto, hay muchísimos. Estabas comentando, es verdad que existen muchos estudios científicos. Eh, es verdad que se habla mucho a queja. El asentismo en sí ya genera un riesgo psicosocial. Tener en cuenta que el propio asentismo, imaginaros en una plantilla con asentismos del 20%, es decir, que una empresa estará dimensionada para, imaginaros, para 100 trabajadores, es decir, necesitan su plantilla 100 trabajadores. Si hay 20 trabajadores de esos 100 que estuvieran de baja, pues los otros 80 trabajadores tienen que asumir ese trabajo. Claro, es muy fácil decir pues que la empresa incorpore otros 20 trabajadores y que sí, pero claro, al final los recursos en las empresas no son limitados y todo esto pues al final conlleva el que ese absentismo genere en sí mismo esos riesgos psicosociales, con lo cual es un círculo vicioso. Es decir, si por un lado los riesgos psicosociales están generando ese absentismo va a generar nuevos riesgos psicosociales porque la empresa va a estar más limitada en recursos. Si ese absentismo viene derivado de otros riesgos, como puedan ser accidentes, o como puedan ser malas condiciones de salud, o como puedan ser enfermedades comunes o de otro tipo, pues eso va a generar o va a agravar los riesgos psicosociales que también van a generar unos nuevos riesgos derivados de ese absentismo. Nunca se plantean soluciones de carácter psicosocial. Yo creo que en esto, pues sí que, aunque hay bastante, el nunca es demasiado, o sea, es un todo, es demasiado, eh, es demasiado, pero sí que os puedo decir que no en todas las evaluaciones, aunque se hayan propuesto soluciones o aunque se hayan propuesto medidas de carácter psicosocial, pues esas medidas se llevan a cabo y eso estoy de acuerdo con Mohamed. Sí que se proponen, o sea, sí que se plantean soluciones y hay muchas soluciones para los riesgos psicosociales, es como organizar el trabajo. El problema principal viene dado porque a la dirección de la empresa, pues que venga el técnico de prevención y le diga que tiene que organizar o reorganizar el trabajo, pues no siempre le gusta, ¿vale? O no siempre está por la labor. Al final, has detectado una situación de riesgo, tú no le vas a decir cómo tiene que organizar el trabajo, pero sí que tiene que ver otras formas de organizar el trabajo para que no se generen estos riesgos psicosociales. Lo que pasa que es verdad, como dice Mohamed, que cuesta esa implantación y por lo tanto llevarlo a cabo, pues, pero bueno, sí que hay soluciones, hay montones de soluciones, hay medidas para corregir esta situación. Una vez identificado el riesgo, es fácil proponer soluciones. Otra cosa es llevarlas a cabo, que no siempre es tan fácil, pero todo al final es posible. Otra cuestión es si hay voluntad, si hay interés y si hay ganas por cambiar o modificar la situación. A veces por ese conformismo de las propias empresas o de los propios trabajadores, pues que nos dejen como estamos, que aunque estemos mal, pues todo es susceptible de empeorar. Pero también todo es susceptible de mejorar y a veces eso no se valora. Es decir, a veces lo que ocurre es que hay que ponerse en marcha y hay que ponerse, a veces hay que salir de lo que es, bueno, está ya muy nombrado, ¿no? Que hay que salir de la caja, que hay que evolucionar, que hay que, bueno, pues sí, y hay que adaptarse al cambio y tratar de evolucionar, pero no siempre está todo el mundo por esa labor. La inspección de trabajo está muy sensibilizada con estos estudios y hay campañas. Es cierto que la inspección de trabajo cada vez está más sensibilizada con los riesgos psicosociales y cada vez bueno, pues se está pidiendo más evaluaciones cuando vas a la inspección, en el momento que hay un riesgo psicosocial o cuando hay algo psicosocial. Están muy receptivos, me escuchan. Eh, si un trabajador va y denuncia estas situaciones o un, bueno, trabajador o cualquier o sea, reciben o hacen una inspección y perciben que hay riesgos psicosociales, pues es verdad que están muy sensibilizados. Lo primero que hacen es pedir la evaluación de riesgos psicosociales. Bueno, piden soluciones, piden la aplicación de medidas, pero también os digo
que están dando un poco de margen, ¿vale? Porque hay muchas empresas que todavía no lo tienen y suelen darte plazos. No sancionan directamente, lo cual me parece bien en el sentido de que las empresas lo tienen que tener y no se trata de ir sancionando, pero que estamos ya hace 30 años que se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que a estas alturas todavía haya empresas sin la evaluación de riesgos psicosociales, pues como entenderéis, no tiene ninguna justificación, ¿vale? No es justificable que no se hayan tomado medidas y que existan riesgos psicosociales en las empresas y no se hayan evaluado, no se hayan tomado medidas. Bien, es cierto que cada vez estamos más sensibilizados, pero con este tema y cada vez, pues situaciones de riesgos psicosociales, pues los trabajadores no están por la labor de permitir y de consentir que sean sometidos a situaciones con estos riesgos, ¿vale? O sea, cada vez estamos más sensibles más sensibilizados a esto. ¿Podrías explicar algo de las formaciones que tiene que hacer una empresa en psicosociales? No sé a qué formaciones o que tiene que hacer o que no sé si te refieres a que que haya que formar a los trabajadores en riesgos psicosociales. Formaciones al trabajador, sí, hablaremos un poco de cómo abordar la intervención frente a los riesgos psicosociales, tanto a nivel de la empresa como a nivel del trabajador. Si te refieres a eso, lo vamos a abordar un poco más adelante. Luego hablamos un poco de eso, es decir, cómo podemos intervenir a nivel de trabajador respecto a los riesgos psicosociales, ¿vale? Lo que sí que os adelanto es que creo que lo que no se puede hacer es, existen riesgos psicosociales en la empresa y todas las medidas van aplicadas hacia el trabajador. No, la empresa, o sea, corregir el riesgo psicosocial hay que actuar hacia el origen y el origen está en la organización del trabajo. No está todas las medidas no tienen que ir orientadas solo hacia el trabajador. O sea, todas las medidas en riesgo psicosocial no es, hay que formarles en situaciones de estrés, en la gestión del tiempo, hay que formarles en cómo gestionar los conflictos, pero ya está, solo hacemos eso. No, a ver, vamos a ver. Si solo haces eso, solo estás actuando sobre el trabajador, le vas a enseñar cómo gestionar el estrés, pero si le sigues metiendo carga de estrés, llegará un momento que por mucho que sepa gestionar el estrés, pues lo va a desarrollar porque le has metido tanta carga de trabajo, le has metido tanta... Tú le puedes decir, mira, te vamos a enseñar cómo gestionar el tiempo, pero nosotros no reorganizamos el tiempo en la empresa. O sea, nosotros vamos metiendo cada vez más carga, cada vez más cambio de turnos. Nosotros no hacemos nada en eso. Sin embargo, tú tienes que saber gestionarte tu tiempo. Pues hombre, creo que al final, pues por muchos recursos que pongas en el trabajador, si no se hace nada, pues... Bueno, el estilo de dirección, bueno, es otra condición de trabajo más que también afecta a los riesgos psicosociales, pero no es la única, ¿vale? Aquí también todo lo que tiene que ver con la supervisión, que viene con lo que es el control, en este caso, como os pongo, control y supervisión, pues ahí es todo lo que se refiere al estilo de dirección. No todos los riesgos psicosociales tienen que ver con el estilo de dirección, pero en gran parte sí, el estilo de dirección desarrollado, pero otras veces es cómo se organiza el trabajo en la empresa. Que a veces cómo está organizado, cuál es la política a nivel general nos da el estilo de dirección que se promueve dentro de la propia empresa. Luego el tema de la participación, la falta de autonomía, dificultad para tener iniciativa o para realizar propuestas, las deficiencias en el liderazgo, el estilo de dirección, como comentaba Juan Ignacio, pues también tienen consecuencias. Ay, creo que Tito Muñoz, es cierto, siempre se orienta al trabajador y hay procesos que la empresa tiene que mejorar sus procesos, tiempos, carga de trabajo y turnos. Es lo que os comentaba al principio. Al final, todos los factores del trabajo que tienen relación con los riesgos psicosociales o con los factores psicosociales están relacionados con la ordenación y organización del trabajo dentro de la empresa. Mientras no actuemos ahí, da igual, es decir, le vas a enseñar al trabajador cómo afrontar esa carga de trabajo. Pero si no reduces la carga de trabajo y la sigues aumentando, aumentas ese ritmo de trabajo, pues al final, por mucho que le hayas enseñado a gestionar esa carga de trabajo, al final el trabajador va a reventar por algún lado. O sea, va a saltar o ese riesgo va.
Imaginaros, ¿no? Te dice, vale, te han enseñado a gestionar esos riesgos psicosociales, pero como os decía, tienes un problema personal que te reduce esos recursos y te hace perder la perspectiva de cómo afrontarlo. Llegas y te da de golpe, tienes tal carga de trabajo o tal esta que, que te ha metido en una rueda y te ha generado un estrés o te ha generado una situación en la que, bueno, pues acaba desarrollando y te acaban afectando esos riesgos psicosociales. Por lo tanto, solo actuar sobre el trabajador, pues al final el recorrido es muy corto. Es como poner un parche, vale, pones un parche, sigues rodando, sigues, pero hasta el próximo, ¿sabes? O sea, si llevas una rueda que pincha cada nada, pues hasta el próximo pincho que pilles, aunque tú hayas puesto un parche, pero el parche lo has puesto ahí, no en todo el conjunto, ¿vale? Bueno, a la hora de intervenir, pues tenemos varias modos de intervenir y se divide entre prevención primaria o intervención secundaria e intervención terciaria. En cuanto a la intervención primaria, pues esto es la actuación o es la prevención en el origen, ¿vale? Consiste en eliminar en el origen del riesgo en las organizaciones, actuando sobre las condiciones de riesgo existentes y de tal forma que se promueve un ambiente de trabajo saludable, solidario. Y aquí, ya os digo, lo que se trata es de eliminar y reducir la exposición a esos factores de riesgo psicosociales existentes en la empresa. ¿Por qué afecta tanto ese asentismo a ciertos sectores o empresas? Bueno, yo creo que el asentismo afecta a todas las empresas, porque al final, sobre todo, donde el, donde lo que bueno, afecta más a unos sectores que a otros cuando la persona dentro de ese sector tiene una función primordial, es decir, cuando se trata de servicios o actividades o sectores en las que la persona es, tiene un papel fundamental en el proceso productivo. Si nuestro proceso productivo son máquinas, bueno, pues que supervises más o supervises un poco menos mientras las máquinas funcionan, pues tampoco te afecta que tengas un supervisor menos, cuando otros, al final, pues supervisas un poquito más ligero, pero las máquinas siguen funcionando. Pero en empresas, bueno, ¿por qué afecta tanto a grandes organizaciones o empresas? Yo creo que afecta a las pequeñas también, ¿eh? Porque si tienes una plantilla de 10 trabajadores y te faltan dos, pues te afecta lo mismo. A una empresa grande, bueno, pues a lo mejor si es un 20%, pues si te refieres no tanto en que afecta, sino que se produce más en empresas grandes, puede ser debido a que es más difícil gestionar o controlar ese absentismo en las empresas grandes. Pero se produce igual, ¿eh? O sea, en una empresa, bueno, si te refieres a eso, ¿no? A que se produce más. Bueno, se produce más, pues porque al final hay muchos más trabajadores, es más nombrado y parece que como cuando se diluye, es decir, cuando es una pequeña empresa, pues los trabajadores tienen más vinculación con el empresario, con el propietario, y el darse de baja, pues enseguida te van a señalar, vale, este trabajador está siempre de baja. Pues si está siempre de baja, pues, ¿qué ocurre? Es como que cuando hay una gran masa se diluye más, pero les afecta igual, ¿vale? Se diluye más y por eso puede haber más, pero claro, si imagínate que tú eres empresario de una pequeña empresa, tienes mucha vinculación con los trabajadores, pues es más difícil que se coja una baja a la mínima, ¿vale? Pero bueno, es verdad que hay menos, en las muy pequeñas empresas, pero es por lo que os digo. No sé si con eso te queda contestado. Seguimos. Os decía que la intervención primaria va dirigida al origen del riesgo. En cuanto a intervenciones secundarias, pues su objetivo aquí es que partiendo de una detección precoz, pues promovemos estrategias para que los trabajadores controlen la situación o experiencia del estrés. ¿Vale? Su objetivo es aumentar los recursos personales, organizativos, para que ayuden a las personas a enfrentarse a estos riesgos. Aquí es donde entraría todo eso que hemos comentado, la capacitación del trabajador, actuando sobre ellos para que puedan gestionar mejor esos riesgos psicosociales. Y luego tenemos la intervención terciaria, que aquí ya son estrategias de recuperación o rehabilitación de las personas, que aquí se basa en minimizar estas consecuencias que han tenido en la salud, bien mediante rehabilitación o mediante programas de ayuda al empleado o de ese estilo, ¿vale? Es como
minimizar las consecuencias que ha tenido o estos efectos negativos que ha tenido la exposición a riesgos psicosociales. Como es lógico y como bien establecido como principio en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 15, siempre debemos actuar en el origen, ¿vale? ¿Y el origen cuál es? La intervención primaria. Por eso os decía, ¿dónde está el origen del riesgo psicosocial? El origen lo tenemos en esa organización del trabajo, en esas condiciones de trabajo. Si actuamos sobre el trabajador y única y exclusivamente sobre el trabajador, esta intervención primaria no la vamos a ejercer, o no vamos a actuar, o no vamos a intervenir, vamos, no vamos a ejecutar eh, sobre esa intervención primaria o esa prevención primaria. Si actuamos sobre el trabajador, pues tenemos una prevención secundaria y le daremos estrategias, ¿de acuerdo? Es otra herramienta más, es otra intervención más. Y en la intervención terciaria, pues ya es cuando ya aquí ya nos ha sobrepasado el riesgo. Ya tenemos a trabajadores que están de baja o que tienen o ya han sufrido los efectos y consecuencias, que lógicamente hay que curar y hay que sanar para volverles a poner vamos, en el puesto de trabajo, pero que sin que presenten daños o sin que hayan tenido o no hayan curado las heridas de esa exposición al riesgo psicosocial. Las tres intervenciones son importantes, pero como es lógico, la intervención primaria es la más relevante porque actuamos sobre el origen y tratamos de controlar el origen del riesgo. En las otras ya hay exposición a ese riesgo, ¿vale? Con lo cual, lo que elimina o reduce o controla el riesgo es la intervención primaria. Las otras son, ya decía, actuamos sobre el propio riesgo. Es como en seguridad, si ponemos protección colectiva, pues tendríamos esa intervención primaria. Si ponemos los equipos de protección, un EPI, pues tendríamos esa protección secundaria. Es decir, no va a haber, no se va a agravar la magnitud del riesgo, no va a ser tan alta. Es decir, el guante nos va a proteger de ese corte. Y luego, si ninguna de las anteriores ha funcionado, pues ya cuando ha habido un accidente, pues es la intervención o actuación sanitaria. Más o menos, por similitud, podría ser en ese estilo. Es decir, actuamos sobre el origen, aportamos recursos o curamos el daño. Y esa sería un poco la cadena de intervención. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta en cuanto a esto que estamos viendo, que ya vais comentando, pero ahora que voy a beber un poco de agua. Pero vamos a entrar ya a lo que son en los riesgos que habíamos comentado, aunque también os adelanto que en el caso del estrés se va a programar un seminario en el que os hablarán de manera detallada y exclusiva sobre el estrés, ¿vale? Será de una hora más o menos y una profesora del grado de psicosociología o de psicología de la universidad os comentará en más detalle y profundizará sobre el tema del estrés. Vamos a adelantar un poco para que veáis bueno, sobre lo que es el estrés, haremos una introducción, ¿vale? Y bueno, también quería deciros que, como os comenté el primer día, lo que veamos en esta sesión y en las siguientes no es lo que se va a preguntar en el examen, aunque habrá cosas que sí que coinciden, porque lógicamente esta introducción coincide con el temario, pero de esta presentación no van a salir las preguntas del examen. Las preguntas del examen saldrán del temario de la asignatura. ¿Qué duda cabe? Que si veis el temario de la asignatura, hablamos de intervención primaria, secundaria y terciaria, como hemos comentado antes, pero no quiero que estudiéis en el examen el temario y luego esto y todas las presentaciones que hagamos. Aquí, como ya os comenté el primer día, mi intención es para el examen, y dado que al final pues tendréis que aprobar el examen, pues o tenéis que estudiar para un examen, eh, solo os preocupéis de él a la hora de, diga, vale, pues yo sé que me tengo que estudiar esto y no tengo que estudiar estudiando nada fuera de aquí, ni NTPs, ni tengo que estar estudiando todas las presentaciones, ni viendo todas las presentaciones que nos han hecho, ni tengo que estar tomando nota. Aquí, como os decía, las notas tenéis que tomar para aquellos conceptos que queráis retener o aquello importante o cosas que queráis tomar notas, pero para vuestro aprendizaje. No para el examen. Para el examen quiero que, bueno, pues cuando venga el examen estudiaréis el temario y os focalizaréis ahí. Pero todas estas sesiones, incluida esta, aunque hablemos temas que puedan entrar en el examen, pero
Lo que quiero es que no estéis pensando en esta pregunta puede entrar, esta no, y estéis, en vez de disfrutando y aprendiendo de lo que en ella se da, que estéis pensando en qué entra en el examen y qué no. Porque al final, bueno, pues un examen es algo que es necesario hacer para calificaros vuestro aprendizaje, pero yo lo separo y entiendo que las sesiones es para aprendizaje. El examen también es una forma de aprender, lógicamente, pero dejamos un temario que viene, que ya os he dado, que no tenéis que estar tomando apuntes y perdiendo el tiempo y que luego, bueno, pues a quien quiera tomar apuntes que lo tome, pero no como para un examen, sino como para su aprendizaje, ¿vale? Entonces, es lo que os digo, no, esta presentación no es para que luego penséis, pues de aquí van a salir preguntas del examen. No digo que, dado que es la introducción y se comentan temas que vienen en el temario, pero de aquí no saco las preguntas, ¿vale? Las preguntas salen de de lo que es en el temario, ¿vale? Bueno, ¿no tenéis así ninguna pregunta? ¿Los seminarios se graban? Pues sí, los graban también. Los seminarios también los graban y los podéis ver, ¿vale? Sí, eso también ya os digo, también los graban. Se graba todo para que después las podáis ver, igual que las sesiones. A ver, si no asistes, pues no puedes hacer preguntas, te pueden quedar dudas, pero bueno, entiendo que de estar disponible para todas las estas, pues a veces no es posible, ¿vale? Pero bueno, es por los horarios, sí, sí, entiendo, Cristina, que es por eso. Pero bueno, sí, sí se graban, ¿vale? Creo que os puede aportar bastante vamos, todo lo que se da en esos seminarios, si queréis profundizar en distintos aspectos que se tratan en ellos, y en este caso, el estrés. Vale, pues según el Instituto Nacional de Seguridad Esto de seguridad e higiene, o de seguridad y salud en el trabajo, se define el estrés como una respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. Vale, aunque se vea como riesgo, pero al final es una respuesta fisiológica y psicológica y de comportamiento de la persona. ¿Cómo se genera la respuesta al estrés? Bueno, pues esta respuesta, la glándula pituitaria recepciona esa situación de estrés y empieza a segregar hormonas y la glándula adrenal pues empieza a segregar adrenalina, cortisol, que todo eso va al corriente sanguíneo. Al segregar esta cortisol y esta adrenalina, aumenta la respiración, convierte el glucógeno en glucosa para que si es necesario, tener en cuenta que el estrés es una respuesta, imaginaros, pues en la evolución, cuando estábamos cuando, estábamos, por ejemplo, imaginaros que os persigue un tigre, ¿no? Pues de repente vas ahí andando y viene un tigre y te ve, pues ¿cuál sería la respuesta? Eso es para eso, eso sería una situación de estrés, porque está afectando a tu supervivencia. Con lo cual es un mecanismo de supervivencia del cuerpo humano. Lo que ocurre que ahora, cuando se te genera esa situación de estrés, estás sentado, por ejemplo, en una oficina y viene el estrés te lo genera tu jefe que te está atosigando, que te está, no sé qué, o un compañero, no tiene por qué ser tu, o simplemente el trabajo, la montaña de trabajo que tienes ahí que abordar. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu cuerpo está segregando, aumentando la respiración, convierte el glucógeno en glucosa, aumenta la presión sanguínea, visión de túnel, aumenta la frecuencia cardíaca, se reduce la digestión, porque claro, si tienes que huir de ese tigre que te está persiguiendo, no tiene sentido empezar a digerir alimentos. Y se produce un aumento del sudor. ¿Por qué? Porque está preparando al cuerpo para esa huida o esa lucha contra, no tenía por qué solo ser un tigre, ¿no? Sino el ataque entre tribus, pues se desarrollaba, esto era como un mecanismo de defensa, o sea, está preparando al cuerpo, el estrés lo que hace es prepararnos al cuerpo para huir o para luchar contra esa situación que se está generando. Lógicamente, ante una montaña de papel, ni vas a salir corriendo, ni vas o que tienes 20 pacientes que atender que te están ahí todos irritados o que llevas una hora de retraso o situaciones similares, pues claro, lógicamente, tú has segregado todas esas sustancias, has puesto en el torrente sanguíneo una serie de alimentos, glucosa, has aumentado la tensión, la presión y la frecuencia cardíaca
el sudor y tú estás preparado para algo que como que vas a salir corriendo y resulta que no te has movido de la silla. Claro, imaginaros que eso es como un colapso. Tú no te quedas ahí, estás... eso, claro, luego todos los efectos que sostiene el estrés en el sistema inmunológico y en otras partes del cuerpo. Con lo cual, es una respuesta, como decía, fisiológica y psicológica, pero a esas presiones internas o externas. Pero claro, eso tiene unos efectos en el organismo que, como veis aquí, bueno, pues al final tiene también efectos fisiológicos en el cuerpo. Según la Comisión Europea, define el estrés laboral como un patrón de reacciones emocionales. Al final veis que es más o menos lo mismo, una respuesta, una reacción, pero tiene algunas variantes. Dice reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos o nocivos, adversos o nocivos del contenido del trabajo. Y aquí mete lo de la organización del trabajo y medio ambiente de trabajo, y que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta ante una situación de no poder afrontarlos. Más o menos dice lo mismo, pero un poco de manera diferente. La Comisión Europea aquí habla también de organización del trabajo, el otro lo ve más como respuesta, más que como reacción, aunque luego matiza la Comisión Europea que se caracteriza por altos niveles de excitación y respuesta y que no puede afrontarlo. En el caso del LINS, lo define como una adaptación o un ajuste a esas presiones internas y externas. Pero también es cierto que hay una sensación de que no consigues avanzar y por eso cada vez te genera más estrés o es estresante, ¿vale? Con lo cual, aparece un estado de desbordamiento y hay altas presiones de estrés. Al final se trata de una respuesta adaptativa de la persona y del organismo, pero se trata de una respuesta, aunque ya veis que lo vemos como riesgo psicosocial. ¿Sería un instinto primario de supervivencia? Bueno, pues básicamente sí, el tema del estrés. El estrés generalmente, a ver, es algo que llevamos en nuestro ADN, es una reacción o una respuesta de supervivencia. Lógicamente, hemos, a lo largo de la evolución, como al final es de supervivencia, en su momento pues tenía mucha más sentido, pero claro, después de miles de años o cientos de años de evolución, pues ¿qué ocurre? Pues que eso no lo vamos a cambiar de nuestro ADN porque nos ha mantenido vivos durante, es decir, que ¿cuáles eran los que sobrevivían? Aquellos que no tenían respuestas estresantes, no segregaban ese cortisol o adrenalina, que no salían corriendo, no se preparaban para la lucha, pues eran carne para el tigre, por ejemplo. Si esto, imaginaros, ¿no? ¿Cuántas veces has visto que, por ejemplo, un perro te perseguía y te has subido a un árbol y dices, ¿y ahora cómo me bajo? Intentas subirte después a ese árbol y no consigues subirte, ¿vale? Es decir, que en estas situaciones estresantes segregas tanta energía y tantas hormonas, adrenalina, cortisol, que te hace básicamente una superhombre o supermujer que es capaz de hacer casi cualquier cosa por esa situación de estrés. Pero claro, el problema está en que si esa respuesta se genera en una situación en el que no te mueves del sitio y que no puedes y que al final sigue generándose, porque claro, esto era para una respuesta en un momento determinado, pero claro, si todos los días, a todas las horas y de manera continua sigues teniendo esa situación de estrés, pues claro, mm, ahí es donde está el problema, porque en un momento puntual el cuerpo y el organismo está preparado para eso, porque está programado para esa reacción, pero claro, si esto se produce todos los días, esa situación de estrés, pues al final acaba desencadenando en otras cosas. Vale, ¿cuál es el proceso de generación del estrés? Bueno, pues básicamente hay una serie de factores, unos factores sociales, organizacionales y unos factores del puesto de trabajo que básicamente, bueno, pues están relacionados o se relacionan, bueno, perdón, esos factores sociales, organizacionales y del puesto de trabajo generan ese estrés laboral que se ve después, como decía, matizado o moderado por las variables personales, que ahora las veremos,
y que tiene unas consecuencias. Es decir, es la interacción entre esos factores del trabajo, sociales o organizacionales o del puesto de trabajo, con las variables personales. Y tiene unas consecuencias. Esas consecuencias pueden ser consecuencias individuales o consecuencias para la organización o la empresa o a nivel social para la persona. Como factores sociales o organizacionales o del puesto de trabajo, pues tenemos lo que os ya hemos comentado. La sobrecarga de trabajo por volumen, complejidad, etcétera, etcétera. La infracarga, porque esté muy por debajo de lo que el trabajador le, le mantiene activo, le pueda mantener activo. La infrautilización de sus habilidades o que no tenga capacidad para afrontar la complejidad de la tarea. La repetitividad, si hay si esas tareas son rutinarias, tienen ciclos muy cortos o monótonas. El ritmo de trabajo, la ambigüedad de rol, el conflicto de rol, que ya lo hemos comentado antes, las propias relaciones personales en cuanto a los factores sociales, la inseguridad en el trabajo, es decir, si hay incertidumbre a si va a ser despedido, no va a ser despedido, la promoción, la falta de participación, si existe excesiva supervisión o control del trabajo, la falta de entrenamiento, de capacitación por el trabajador, la responsabilidad. Si todos estos son factores que van a repercutir en el del trabajo, pero también hay variables personales que son moderadoras en ese proceso de estrés. Como variables personales, bueno, pues os comentaba al principio que están, por ejemplo, la personalidad. Existen ciertos aspectos de la personalidad que hacen como más vulnerables a la persona de cara al estrés. Por ejemplo, las personalidades llamadas de tipo A. Bueno, pues esta personalidad de tipo A hace referencia a una personalidad en la que es característica en ciertos sujetos que tienen un interés desmesurado por la perfección. Si todo tiene que estar perfecto, entonces estás estresado porque esto está mal colocado, a esto le falta no sé qué, o si tiene a lograr metas elevadas, o mucha implicación, o, o requiere, o está muy eso implicado que en el propio trabajo. Pues claro, esto conlleva que estos sujetos son como muy activos, muy enérgicos, muy competitivos, muy ambiciosos, muy impacientes, muy diligentes, y este tipo de personalidad pues suele desarrollar o es más vulnerable a las situaciones de estrés, porque claro, imaginaros una persona que es muy perfeccionista y tiene que quedar todo perfecto, si le metes una carga de trabajo que no puede asumir y encima quiere que quede perfecto. Claro, si tú dices, mira, una persona de manera perfecta puede asumir 50, no sé, imaginaros, 50 documentos o 50 proyectos. Pero claro, si tú le metes 200 proyectos y encima lo quiere hacer perfecto, pues una persona que no sea perfeccionista dice, bueno, pues que me pone 100 proyectos, pues en vez de hacerlo con este nivel de calidad, lo hago con la mitad y te puedo sacar todos. Como al final es lo que la empresa quiere, pues mira, a ti te da igual la calidad. Lo que te importa es la cantidad, vale, pues bajo la calidad y tiro. Pero una persona que es perfeccionista tiene que sacar los 100, sacarlos perfectos. Y no solo eso, como tiene tanto nivel de percepción, tener 50 proyectos que no han salido, o sea, la mitad de su que no es capaz de sacarlos, pues también para él es un error, es un fallo. Y eso, asimismo, no solo que no lo saca con la calidad deseada, sino que tiene trabajo sin terminar y no es perfecto. Con lo cual es más vulnerable a esa situación de estrés. También personas que son poco autónomas o dependientes, que toleran muy mejor estilos de mando autoritarios, pues en este caso, tanto las personas que son muy independientes o como dependientes, a las personas que son muy dependientes y no son, mm, prefieren estilos un poco autónomas, si les das autonomía, pues como que se estresan, porque claro, es una situación en la que no son capaces de afrontar. Y al revés, personas que son muy independientes, si le pones estilos de liderazgo muy autoritarios, eso que conlleva o supervisión muy estricta, en que para ellos su percepción es que es una situación muy estresante. Con lo cual, los estilos de liderazgo autoritarios, pues o que requieren mucha autonomía o estilos que dan poca autonomía o al revés, pues depende un poco del equipo de trabajo de las personas que esté gestionando. A veces tratamos de que el liderazgo que sea igual para todos los trabajadores del equipo y no siempre tiene que ser así. O sea, si pretendemos que todos los trabajadores de un mismo equipo reciban el mismo tipo de dirección, el mismo tipo de liderazgo,
quizá pueda ser un error. Dice, no, es que yo tengo que ser igualitario a todos. Una cosa es que no exista equidad y otra cosa es que todas las personas necesiten que las gestiones de la misma manera, ¿vale? Una cosa es que exista inequidad y otra cosa, como os decía, es que tengas que gestionar a todas las personas o tratar, pero la palabra correcta es gestionar a todas las personas de la misma manera, porque no todas las personas son iguales, ¿vale? Un momento, que me han escrito a ver si va a ser urgente y continúo. A ver, un momento. Vale. Os decía, ¿qué más? La ansiedad, por ejemplo, hay personas que experimentan un mayor ansiedad ante niveles de conflicto. Por lo tanto, bueno, pues no es urgente, así que no hay problema, puedo contestar después. Bueno, os decía, aquellas personas que son más ansiosas o que experimentan mayor cuando hay conflicto, pues aquellas situaciones, claro, si están en un puesto de trabajo donde se genera bastante conflicto, pues claro, para ellos son situaciones estresantes. Y por el contrario, en personas que se desenvuelven bien o que gestionan bien los conflictos, pues a lo mejor ante una misma situación no generarían estrés. También personas introvertidas o extrovertidas pues reaccionan mejor, por ejemplo, los introvertidos reaccionan más intensamente ante situaciones de estrés. O personas de comportamiento o rígidos, pues que presentan mayor nivel de conflicto o reacciones desadaptadas, ¿vale? Bueno, pues ya os digo, en este sentido, podría, podrían presentar mayores situaciones de estrés. Bueno, luego si tienen formación o conocimientos adquiridos, ha preguntado algo Marina, ahora lo leo cuando termine esto, porque si no como que corto un poco y corto el hilo de lo que os estoy contando, ¿vale? Ahora te contesto, Marina. La mala condición física y los malos hábitos de salud, vale, pues en este sentido, tened en cuenta una cosa. Una persona, por ejemplo, si tiene malos hábitos de salud, imaginaros que tienes mucha carga de trabajo y puedes desencadenar o generar situaciones de estrés por esa carga de trabajo en tu puesto de trabajo, pues si además este estrés o por otras condiciones no duermes bien, tienes menos recursos para afrontar esa, ese estrés o esa situación. Si tienes una mala condición física, eso además eh, pues puede potenciar o puede agravar esa situación de estrés. Es decir, que la mala salud o los malos hábitos de salud también pueden agravar o generar a generar no, pero sí que agravar al no tener o no matizar esas variables personales porque no la tienen. También las propias necesidades del individuo, ¿vale? Hay personas que tienen necesidad de contacto social, si las ponemos en situación de aislamiento, pueden desencadenar mayor estrés, o personas que necesitan reconocimiento personal, o más intimidad, trabajan mejor aislados, o también las aspiraciones, el deseos de logro profesional o alcanzar un determinado estatus o controlar determinados trabajos o lo que sea, ¿no? Las propias expectativas del trabajador, los valores, del principio de la importancia que le dan al trabajo o a la propia autoridad, ¿vale? Con lo cual, todos estos valores personales que parece bueno, son importantes, pero que, bueno, pues también eh, moderan esos factores que pueden desencadenar el estrés. En cuanto a las consecuencias, bueno, pues puede haber consecuencias físicas, como dolor de cabeza, tensión, fatigas, que afectan a la salud mental, a la conducta, deterioro de las relaciones sociales o personales o sociales, mayor riesgo de adicciones como alcohol, tabaco, etcétera, etcétera. Afectan al sueño, dormir peor porque estás dándole vueltas a esa situación. También consecuencias sociales, que como veis aquí, pues deterioro de las relaciones con compañeros, con amigos, con familiares, pues estamos más irritados, más aislamiento, más agresividad. También afecta a las relaciones familiares y luego en consecuencias en la organización, pues principalmente afecta a la productividad. Una persona que está pasando
estrés o está pasando un mal momento, pues ser mucho menos productiva, baja motivación, falta de compromiso, de creatividad, cometen mucho más errores, tienen más accidentes también a nivel físico, más accidentes de trabajo. Hay mayor asentismo, como hemos comentado antes, mayor rotación, hay más conflictos entre compañeros, se daña la imagen corporativa. Una persona que, bueno, pues está pasando por un mal momento, si tiene que atender clientes, pues claro, la cara que tiene de cara. No, hay veces que cuando vas a un puesto en el que tiene atención al público y dices, "Jo, pues es que esta persona, este señor, vaya mala cara que tenía, no debe haber dormido bien o cualquier cosa, ¿no? Y a lo mejor está pasando por una situación pues que tiene bastantes problemas psicosociales o riesgos psicosociales y está afectando a su... Y todo esto al final dices, "Pf, en esa empresa están todos fatal porque he ido allí y todos tenían una cara de perro que vamos. Bueno, comentaba por aquí Marina, ¿no sería interesante que como en la medicina del trabajo, que solo puede ser un médico y un enfermero de trabajo como disciplina preventiva en un futuro, se establece una reforma de la psicología, toma peso y se hace independiente, existiese la figura del psicólogo del trabajo, atención, prevención y al final protección del trabajador? Bueno, aquí te puedo decir que eh, mm, el psicólogo no es la única persona que puede tratar los regas psicosociales en la empresa. Es una disciplina más. Lógicamente, un psicólogo tiene mucha más, pero al final el psicólogo puede ser más es más a nivel de tratamiento. Esto es a nivel preventivo dentro de la empresa. Te puede formar en muchos ámbitos. Un pedagogo, por ejemplo, pudiera llevar a cabo también actuaciones en este sentido y otro tipo de profesiones. No tiene por qué ser exclusivamente psicólogo. Es verdad que si le das a un ingeniero el tratamiento de los riesgos psicosociales, pues va a tener una serie de carencias que posiblemente por sus conocimientos, sus estudios realizados, pues un psicólogo lo va a tener mucho más fácil a la hora de hacer la interpretación, pero ya os digo, los riesgos psicosociales, también un sociólogo, un politólogo, o sea, no solo a nivel de psicólogo, pero sí que se viera el, el psicólogo del trabajo, vale, pues podría ser que estuviera mucho más especializado, pero también os digo, como he comentado en la primera sesión que tuvimos, ni siquiera están considerando los riesgos psicosociales, es decir, cuando hay una baja por riesgo psicosocial, te lo están considerando como accidente de trabajo. Los primeros que no tienen psicólogos, si tú preguntas, es que las mutuas no tienen psicólogos que traten esto. Me parece buena idea lo que apunta Marina en este sentido. Creo que los psicólogos, es decir, en muchas organizaciones ya y en muchas empresas hay psicólogos que tratan y gestionan estos temas, pero creo que los riesgos psicosociales dentro de las organizaciones, como al final tiene que ver con la organización del trabajo, no solamente y es exclusiva del psicólogo. El psicólogo al final va a actuar sobre una parte y acordaros que era la parte sobre la que actúa era sobre, a ver si lo tenemos, esta. La prevención secundaria. Pero ¿y esta? ¿Dónde está el origen? Quizá un psicólogo tenga menos conocimientos sobre organización del trabajo que otro tipo de profesiones, ¿vale? Con lo cual, si queremos orientar hacia la prevención secundaria o a la intervención secundaria, el papel del psicólogo del trabajo estaría muy bien. Pero hacia la prevención terciaria, pues quizá más un psiquiatra y hacia o un psicólogo también, pero también hay otras profesiones como el pedagogo o el sociólogo o el politólogo, otras profesiones. Y en cuanto a la prevención primaria, creo que aquí tiene cabida otro tipo de profesiones, ¿vale? Cualquier técnico de prevención puede actuar en esta rama, ¿vale? También puede proponer soluciones a nivel, siempre que te especialices en esa área o en psicología social, o en sociología, ¿vale? Tampoco tiene que ser exclusivo del psicólogo. Esa es mi opinión. Pero bueno, ya os digo, creo que tiene una ventaja lo que es el psicólogo respecto a otras profesiones a la hora de afrontar los riesgos psicosociales, pero creo que no es en exclusiva y creo que los riesgos psicosociales se deben abordar desde distintas disciplinas o ciencias o experiencias o conocimientos, no solo
desde una rama. Creo que delimitarlo a una rama, creo que es cometer un error que hemos cometido muchas veces, como que los riesgos de seguridad son exclusivos para ingenieros o para arquitectos o cuando se ha demostrado que otras profesiones, otros estudios han sido muy capaces para abordar estos riesgos, ¿vale? En la evaluación de riesgos, no sé si, bueno, Marina, ¿qué opinas al respecto de lo que he comentado? Comenta Pablo que en la evaluación de riesgos laborales, ¿cómo se establece que se evalúen los factores psicosociales o cómo se hace, a qué se refiere? Bueno, ya en la evaluación de riesgos general, de riesgos generales, si se identifica que existen riesgos psicosociales o no existiendo, ya os comentaré en la próxima sesión que tenemos, creo que el día 3, creo que es el día 3. Os comentaré cómo abordar una evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? Creo que esta respuesta, Pablo, te quedará resuelta o trataré de resolverla en la próxima sesión, pero básicamente los riesgos psicosociales se evalúan con metodologías específicas, que veremos algunas de ellas, en concreto el FSICO o el método o el ISTAS, y así es como se lleva a cabo la evaluación de riesgos psicosociales. Se evalúan estos factores, se identifican los factores y se evalúan, pero veremos cómo se lleva a cabo la evaluación y cómo se establece el nivel de riesgo. ¿El consumo de café puede afectar al estrés? Bueno, creo que no. A ver, el café lo que te hace es mantenerte más despierto. No tiene, yo creo que no es significativo. O sea, no, las personas que consuman café no están más estresadas. Lo que estresa es lo que hemos comentado, la organización del trabajo y las propias variables personales, pero que consumas café o no lo consumas, depende de los autores que veáis. Hay autores que consideran que el café tomado con moderación, pues te permite estar mucho más despierto, te permite estar. Es verdad que al final, si, bueno, por esa capacidad que tiene de activación del café, pues, o excitación, si tú ya estás excitado por todo lo que ocurre, pues te vas a poner mucho más nervioso y te puede, es más fácil que descargues ansiedad, pero no creo que sea el café el que genere esa situación. Yo no iría tanto a la gente que no beba café y reducimos el estrés. Yo creo que ahí no va por ahí. Creo que las actuaciones en cuanto a esto tienen que ir, sobre todo, la intervención primaria que hemos comentado hacia, vale, que lo estamos en el proceso del estrés, tienen que ir orientadas hacia la organización del trabajo, hacia el origen y luego hacia la propia persona con intervenciones sobre la persona, ¿vale? Muchas empresas, un fisioterapeuta también es muy útil a nivel de tratamiento. Los fisioterapeutas van más orientados a los riesgos ergonómicos, pueden ser para otras cosas, pero sobre todo para los riesgos ergonómicos, ¿vale? Eso se sale un poco de nuestra disciplina y es verdad que hay empresas donde tienen muchos riesgos de tipo ergonómico que incorporan fisios en su plantilla, pero bueno, ya os digo, se sale un poco de esta disciplina o de esta asignatura. Los centros de reconocimiento médico ya es obligatorio que tengan un psicólogo clínico, pues no sé si Zenaida lo está firmando. Mm, creo que no. Lo que sí que te hacen en función del puesto de trabajo, te aplican un protocolo en el que incluyen algunas preguntas sobre psicosociología, pero que sea obligatorio un psicólogo clínico en los reconocimientos médicos. No sé si es para reconocimientos médicos del trabajo. Creo que no. No tengo yo conocimiento de eso. Pero no sé, si tienen más datos sobre esto, Zenaida, y saben la norma en lo que le obliga, creo que no. Tienen que tener médicos del trabajo y enfermeros o enfermeras del trabajo. Pues, pero ya. Me parece bien, pero bueno, por eso apuntaba psicólogo del trabajo, donde pudiese ser una especialidad y pudiese afrontar todos los factores de la prevención primaria, atendiendo a la organización. Yo creo que no es necesario ser psicólogo para todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo. Porque un psicólogo, si somos estrictos en cuanto a cómo se organiza el trabajo, no sabe mucho.
o no debería saberlo. Es más, yo creo que no, vamos, a intervención primaria, yo creo que para intervención secundaria sí, todo lo que tiene que ver con la persona, están más orientados a la persona, pero en cuanto a todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, lo que es el binomio, sí, organización del trabajo-persona, pudiera hacer algo. Pero ya os digo, yo creo que para mí no hay que ceñirlo a una especialidad en concreta. Creo que los riesgos psicosociales tienen que tener el afrontamiento de los riesgos psicosociales tienen que tener distintos puntos de vista y todas las especialidades puedan tener cabida, ¿vale? Un experto en organización del trabajo te va a aportar mucho más que un psicólogo puro. O sea, cerrarlo solo a la psicosociología del trabajo los psicólogos creo que sería un error. Otra cosa es la psicología clínica, lógicamente sí, pero cerrarlo los riesgos psicosociales, porque un sociólogo tiene perfectamente incluso más capacidad, porque además son temas sociales, ¿vale? Mucho más que un psicólogo. Un psicólogo va a ir a la persona, pero todo lo social de alrededor, creo que ahí pierde un poco de foco. Aunque cada vez le meten un poco más, pero vamos, amplían un poco el campo, pero ya os digo que pierde un poco el foco. Yo para mí, cerrarlo a... vamos, es mi punto de vista, ¿eh? Creo que no... lógicamente tienen cabida, pero no como única profesión que pueda apuntar a esto. Vale, echando causas, bueno, es más, evitar casos de trabajadores no aguantan más por ansiedad, cogen la baja, no vuelven porque se les genera estrés, acaban dejando el trabajo, con desempeño. Ya, pero aquí al final actuará sobre el trabajador. Pero ya os digo, actuando sobre el origen, pues un psicólogo, ahí es verdad que igual no se puede cerrar esa única profesión. Vale. Yo trabajo en uno y no tenemos psicólogo clínico, solo para los reconocimientos de ferroviarios, metros y buses. Vale, es decir, que sí que hacen pruebas determinadas, pero yo creo que no están obligados como tal. Los tienen, yo creo que más, como apunta Laura, por si aportan, o sea, porque aportan y para hacer ese tipo de reconocimientos a ese que vienen recogidos en determinados convenios que tienen que incluir una serie de pruebas y que lógicamente esas pruebas psicológicas las tiene que hacer un psicólogo clínico. Es así que hay determinadas pruebas que, por lo que apuntaba Marina, creo que era, sí, Marina, pues ahí, lógicamente, queda para esas pruebas clínicas, pues las tiene que hacer un psicólogo clínico, otras profesiones no las pueden hacer, ¿vale? El estrés se produce por el elemento personal, social y laboral, y el trabajador abandona el trabajo. Bueno, yo creo que esto, no sé a qué te refieres, Juan Ignacio, que produce aislamiento, no siempre produce aislamiento, a veces produce ansiedad, otras veces irritabilidad, o sea, no siempre produce aislamiento como tal, ¿vale? Bueno, ya os digo, no siempre te quedas solo, a veces puedes estar sufriendo estrés y hay mucho apoyo social al respecto, porque el resto de tus compañeros también lo están sufriendo y hay apoyo social, no siempre hay, no en todas las situaciones hay aislamiento, creo que no. Puede ser que en algunas ocasiones sí, pero no siempre, ¿vale? Bueno, en cuanto a intervenciones en la organización, básicamente es un poco qué puede hacer la organización, o sea, cómo puede intervenir. Por un lado, actuar sobre la organización del trabajo, el sistema de trabajo, el sistema de información de comunicación, cómo se gestionan los conflictos, el estilo de mando. ¿Veis? Aquí hay mucho que hacer. Y por lo que os comentaba, ¿no? O sea, un psicólogo abordar esto pues quizá no sea el mayor especialista a la hora de cómo abordar esto, ¿no? Cómo gestionar los sistemas de trabajo, los estilos de mando, de liderazgo, cómo se ajusta. Entonces, bueno, pues todo lo que son las intervenciones de la empresa, y para mí creo que son las más importantes, son intervención primaria y es donde se requiere una mayor actuación. En cuanto al individuo, pues se puede formar sobre el funcionamiento interno, cómo resolver conflictos. Y luego, esto es un poco lo que son las intervenciones por parte de la empresa. Y luego a nivel terapéutico, pues servicio de médico, de psicólogo, ¿vale? Aquí ya sí que intervendría esto que comentaba Marina. Luego, creo que lo preguntaba alguien, pero no me acuerdo quién preguntó el tema de la formación, hacia dónde tenía que ir orientada. Pues tenemos, a la hora de intervenir sobre la persona, por un lado, técnicas así generales como actuar sobre cómo mejorar el buen estado físico, una dieta adecuada. Aquí todo lo que tiene que ver con empresa saludable, pues ahí podríamos orientar, no, esto no, que tener buenos hábitos saludables
a la hora de estado físico, la dieta, el sueño, etcétera, etcétera. El tema de, bueno, todo lo que es el apoyo social, mejorar las relaciones sociales dentro de la empresa, buen humor, bueno, gestionar un buen ambiente de trabajo. A nivel cognitivo, bueno, pues trabajar con la persona a cómo debe darle la vuelta o reorganizar lo que percibe. Es decir, esto que está pasando no es lo que tú percibes, sino o cómo lo puedes dar la vuelta para que tú lo percibas de otra manera, modificando sus pensamientos o que puedan estar ser automatizados o deformados, controlar las reacciones, que sean, pues eso, que las reacciones que tengan no sean sistemáticamente de ansiedad o de miedo, cómo afronta esos pensamientos con técnicas de relajación o ante situaciones estresantes o que no tenga pensamientos negativos, es decir, "Oye, todo lo que ocurre es negativo". Pues hombre, no siempre todo lo que pasa es negativo porque si todo lo observas como que lo que ocurre es negativo en vez de como una oportunidad de mejora, ¿vale? La cultura, sobre todo latina, española, pues somos más de que todos los fallos o errores, pues es un sentimiento de culpabilidad en vez de, pues, por ejemplo, las culturas anglosajonas que los ven, esos fallos, errores, lo ven más como un aprendizaje o como una oportunidad de mejora o como una lección aprendida. Sin embargo, lo vemos más, cuando cometemos un error, lo vemos más como nos culpabilizamos. Entonces es darle la vuelta un poco a esos pensamientos. En cuanto a fisiológicas, bueno, pues todo lo que tienen que ver con trabajo, con lo que es formaciones o capacitaciones de relajación física, control de la respiración, relajación mental, meditación. Y luego, bueno, intervenciones en base a la medición de parámetros biológicos, pues ahí podemos actuar, también tenemos una forma de intervención. A nivel conductual, pues todo lo que tiene que ver con talleres o entrenamientos a nivel de habilidades sociales, técnicas de solución de problemas. Habla mucho ahora de la visualización de la secuencia de si te visualizas que vas a llegar a ese punto, pues vas a llegar, ¿no? Como hablaba mucho de esto los tenistas o deportistas de élite, que siempre están visualizando como que cuelan la bola o hacen... Entonces, bueno, pues si tú tienes una visualización de una conducta deseada, entonces acabas repitiendo esa conducta. Técnicas de autocontrol, entrenamiento asertivo y en otras habilidades, ¿vale? Pues bueno, un poco iría por ahí, es decir, todo lo que es la capacitación iría en ese sentido, ¿vale? Aquí veis algunos ejemplos. Luego de aquí podéis sacar las derivaciones. O sea, si haces un taller sobre mindfulness, pues entraría dentro de fisiológicas, ¿vale? O si haces un taller sobre habilidades sociales, pues nada, lo metes en conductuales, ¿vale? Es decir, dentro de esto podéis sacar las distintas variantes y ahí encajaría. Pero ya veis que las intervenciones de la empresa es en todo momento sobre la organización del trabajo y aquí está mucho más desarrollado, pero ya os digo, porque al final, no sé, para las empresas es mucho más fácil poner montones de entrenamiento de habilidades sociales, o sea, hacer talleres, hacer seminarios, hacer jornadas, team building, hacer no sé qué, que modificar la organización del trabajo, cambiar el modelo de liderazgo, cambiar, o sea, todo lo que tiene que ver con cambiar aspectos organizativos dentro de la empresa, como que no quieren, porque al final es como que el técnico de prevención va a venir aquí a decirme cómo tengo que gestionar esto. Vale, que mi forma de dirigir es esta. Y, y cambiar eso, pues nada, dicen, mira, prefiero darte 20.000 horas en cursos, pero que no van a solucionar nada, porque el problema sigue en el origen. ¿Vale? Sí, van a paliar, temporalmente van a conseguir mejorar el afrontamiento, pero temporalmente. Al final acaba cayendo por su propio peso si no se ha actuado en otros puntos, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del tema de la violencia y el acoso. Aquí, pues, no sé si tenéis, bueno, que ya vais preguntando, pero bueno, si tuvierais alguna pregunta de lo anterior, pero vamos a pasar al siguiente tema. En cuanto a violencia, pues se considera violencia laboral cualquier abuso, amenaza o agresión que sufra la persona trabajadora en el ejercicio de su actividad, en el ejercicio del trabajo,
que sea motivado por el trabajo o como resultado del mismo, incluyendo el ámbito digital, que ponga en peligro la seguridad, bienestar y salud física. Incluye tanto la violencia física, agresión física de la persona trabajadora, como daños a propiedades o de la persona, ¿vale? Pues esto como que te destrozan el coche. O como violencia psicológica, intimidación, amenazas, eh, bueno, todo lo que sea conducta de violencia. Y aquí, por ejemplo, ¿qué podría ser considerado? Imaginaros dos trabajadores, que violencia laboral me refiero, ¿vale? No solo violencia, sino violencia laboral. Imaginaros que dos trabajadores en el vestuario discuten. ¿Cuándo sería laboral? Si los trabajadores están discutiendo por algo del trabajo y al final llegan a las manos, pues por cómo han organizado el trabajo, porque tú has hecho esto o has dejado de hacer lo otro, porque tú has dicho no sé qué de mí, del trabajo, no sé qué, no sé cuánto, pues eso sería violencia laboral. Sin embargo, si han discutido por los resultados del partido de su equipo, que cada uno es de uno diferente, y se acaban llegando a las manos, o por temas políticos, religiosos o de lo que queramos, pues eso, como no está relacionado con el trabajo, aunque hubiera sido en el vestuario del trabajo, no es violencia laboral, sino que han trasladado otra violencia y la han desarrollado en el trabajo, pero no es violencia laboral. No lo consideraríamos como accidente de trabajo, aunque hubiera habido violencia, porque han discutido por otros temas. Si el tema de discusión es el trabajo, sería violencia laboral, ¿vale? Bueno, poner números encima de la mesa, que parece que la violencia pues no existe o no está presente. Claro, decir que en 2023 hubo 458 homicidios en el lugar de trabajo en Estados Unidos, pues casi no nos sorprende, pero claro, estamos hablando de 400 y pico homicidios. Lógicamente en España no hablamos de estos números, quizás sea cero, pero sí que tenemos violencia en el lugar de trabajo. A nivel de España hablamos que de manera habitual violencia verbal, un 11% y algunas veces un 35%. Agresiones físicas, un 2%, algunas veces un 12%. En intimidación o amenazas, un 7%, un 25% en algunas veces. Y en situaciones de conflicto o tensión, un 8% o un 39%. El año pasado al menos hubo uno en España, un conductor mató a uno de recursos humanos al despedirle. Bueno, que sí, que no digo que no haya casos, pero claro, están mucho más lejos. Es decir, porque al final los vemos influenciados, pero es verdad que es residual. Como dice Mohamed, esto es residual y no es muy significativo. Pero también hay violencia. Y veis sí que ha habido algún caso y al final todo se contagia. O sea, es decir, muchas cosas de las que pasan en Estados Unidos acaban pasando aquí, pero bueno, no tenemos armas, no tenemos tal. Pero bueno, tienes camiones o tienen coches o tienen otras cosas y sí que algún caso, seguro que ha habido alguno más, pero son temas residuales. Pero sí que hay violencia, ¿vale? Generalmente, las causas de esta violencia pues pueden deberse al entorno, si hay inestabilidad económica, o son áreas sociales deprimidas o hay alto índice de criminalidad, o por el tipo de puesto de trabajo, si son trabajos de noche o trabajos en solitario, o por las características del entorno. También si se trabajan con público, pues son mucho más con pacientes, con clientes, con consumidores, o también trabajos con ciertos colectivos, como por ejemplo de seguridad pública o que realizan servicios de seguridad, pues pueden recibir más situaciones de violencia o trabajadores que trabajan al aire libre, en la calle, en la vía pública, donde puede haber otras personas que pueden someter a violencia. También por aspectos organizativos, por plantillas inadecuadas, por escasez, en las situaciones de despido, como ha comentado Mohamed, en trabajos repetitivos o sin sentido, o donde hay políticas no adecuadas bueno, en cuanto a recursos humanos, o hay inestabilidad psicológicas, o esto en cuanto al agresor, ¿vale? Pues, o también ausencia o insatisfacción, o largas esperas, o percepción de promesas incumplidas, frustración, iras, estrés. Esto en cuanto al agresor, es decir, que hay varias causas motivadas de esto. O alguien que agreda a un inspector de trabajo, empresario, a un inspector de trabajo fuera del centro de trabajo, a una persona o a un juez por una sentencia. No entiendo muy bien, Marina, lo que dices, pero bueno, ya os digo que, a decir,
Aunque te agredan fuera del trabajo, si está relacionado, imaginaos dos trabajadores que salen del trabajo y al salir fuera del centro de trabajo se pelean por una discusión que tuvieron y es sobre el trabajo, eso también sería considerado violencia laboral. ¿Vale? Si te refieres a eso, que no tiene por qué ser en el lugar de trabajo, si solamente porque esté relacionado. Por seguir lo que decía Mohamed, por ejemplo, sí, es decir, imaginaros que a este de recursos humanos que atropelló, pues eh, fuera del este, ¿no? Si está relacionado con el trabajo, es decir, cuando se trata de violencia. Otra cosa es que sea un accidente de trabajo sin intención, sino que ha sido un accidente, pero cuando se trata de violencia es que hay intención en provocar daño. Bueno, pasemos al acoso psicológico. El acoso psicológico, aunque tendremos una sesión y un taller sobre ello, pero sí que os voy a poner un poco en antecedentes o vamos a hacer una introducción sobre ello. El acoso psicológico es una exposición a conductas de violencia psicológicas, muy importante que es violencia psicológica de forma reiterada y prolongada en el tiempo. Aquí se habla que tiene que haber una sistematicidad, al menos una vez por semana, durante un tiempo prolongado de más de 6 meses, es lo que dice la nota técnica de prevención. Creo que era la 842, pero no me acuerdo exactamente cuál era el número. Pero bueno, si ponéis acoso psicológico en ETP, os va a aparecer la nota técnica donde se da la definición y es hacia una o más personas por parte de otras que actúan frente a aquella, desde una posición de poder que no siempre tiene por qué ser necesariamente jerárquica, y se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo para la salud de la persona. Y aquí encontramos ataques a la víctima como con medidas organizativas, como que el superior restringe a la persona posibilidades de hablar, obligación de que alguien no haga una tarea, no asigna tarea determinada, o asigna tareas sin sentido, o tareas degradantes, o que se cuestionen las decisiones de la persona, o que se juzgue el desempeño de manera ofensiva. También ataques a las relaciones sociales de la víctima, por ejemplo, imposibilitarle para que hable con otros compañeros, o a través de miradas o gestos que le impiden hablar, dificultar no dirigir la palabra, tratar a la persona como si no existiera, regular la comunicación o dificultad de la comunicación y no comunicándose directamente con ella, o ataques a la vida privada, por ejemplo, llamadas telefónicas terroríficas o hacer terror telefónico, hacer parecer estúpida a la persona, críticas a la vida privada o hacer entender que tiene problemas psicológicos o similares o de otro tipo de discapacidades. Violencia física como ofensas sexuales, violencia sexual, amenazas de violencia física, maltrato físico u otras situaciones de violencia menores. Ataques a las actitudes de la víctima, por ejemplo, a creencias políticas, religiosas, nacionalidad o de otro tipo, ¿vale? Rumores, ¿vale? En general, un poco de todo esto. Entrando en los delitos sexuales, bueno, pues aquí veis algunas definiciones, que no es lo mismo abuso sexual con agresión sexual. Como veis, un abuso sexual, pues es un atentado contra la libertad sexual de la persona, y que no se utiliza violencia o intimidación, pero sí que engaño, coacción, sorpresa, privacidad del sentido, trastorno mental o anular de voluntad. Y ya la agresión sexual es cuando se atenta contra la libertad sexual de manera igualmente, pero con violencia e intimidación, con lo cual es un poco más grave que la... Y luego la forma más grave de agresión es la violación. Claro, diréis, ¿y es en esto los técnicos de prevención dónde entramos? Bueno, pues al final son riesgos psicosociales. Los técnicos de prevención ante una situación de violencia, de acoso o o un delito sexual debemos intervenir, aunque se tenga que llevar a otros órganos judiciales, pero dentro de la empresa, si tenemos conocimiento, debemos actuar. Y en ningún caso debemos mirar hacia otro lado. Cualquier situación que observemos que pudiera ser una situación de acoso o de violencia o un delito sexual de cualquier tipo, debemos actuar. Debemos apoyar a la persona, pero también tenemos que cuidar de que no se acose perdón, no se acuse a alguien que no haya. Es decir, tenemos que apoyar a la víctima, lógicamente, pero también hay que proteger de las falsas acusaciones. Por lo tanto, los técnicos de prevención sí que intervenimos, ponemos en marcha protocolos antiviolencia, antiacoso, y es algo que tenemos que... En la administración existe la figura del asesor confidencial, que es para estos casos. El problema es que muchas veces la gente no conoce qué es esa persona
Yo, vamos, no lo conocía, ¿vale? Y me parece interesante. Pero ya os digo, los técnicos de prevención en las empresas, incluso en la propia administración, supongo que este acceso confidencial ya es más una ayuda, pero cuando hay que activar protocolos de acoso o de otros delitos o de violencia o tal, el técnico de prevención es una figura importante y tiene que ponerlo encima de la mesa. Hay que formar. Ya entraremos en detalle cuando entremos en todo el tema del acoso y veréis cuál es el papel que aporta el técnico de prevención, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado porque la responsabilidad es una pregunta sobre la cosa. Has dicho que cuánto tiempo se habla de forma reiterada. Bueno, no, lo que he dicho ha sido de más de 6 meses. Lo que habla la nota técnica es de más de 6 meses. Yo creo que esto es un poco para que no a la mínima situación. A ver, para que sea acoso, se considera que tiene que haber reiteración en el tiempo. Dice que, bueno, de manera sistemática, al menos una vez por semana, no una vez a la semana, no una semana, sino que al menos una vez por semana y durante un tiempo prolongado de más de 6 meses. Es decir, lo que tiene que haber es continuidad. No puede ser que porque dos trabajadores, imagínate, discutan una vez o dos o tres y a veces llegan a una estado de violencia que ya lo consideremos acoso, porque haya uno que sea más débil y es el que se lleve mayor violencia, mayor grado de violencia. Eso no sería acoso, eso puede ser una situación de conflicto, será una situación de violencia que no es menos desdeñable, o sea, no porque el hecho de que sea solo violencia no es importante, pero el acoso requiere un componente más. El acoso requiere que se intente degradar y denigrar, pero en el tiempo a la persona, haciéndola que sea menos persona, o sea, se requiere que haya una reiteración en el tiempo, sobre todo a nivel de acoso psicológico. ¿Vale? No porque una vez tengas un conflicto o una discusión con una persona ya se considere acoso, porque entonces no habría diferencia entre la violencia física, psíquica, verbal y el propio acoso como tal. ¿Vale? Vale. En cuanto al acoso sexual, bueno, pues aquí el acoso sexual se puede definir como un hostigamiento en forma de insinuaciones, solicitud de favores sexuales u otras conductas no deseados ni queridos que generan un ambiente hostil y ofensivo. Es decir, porque haya una situación de violencia sexual o de abuso o ya os digo, de violencia o de conductas verbales, no porque tiene que haber, para que sea un acoso como tal, tiene que haber una determinada, bueno, pues que haya lo que dice, ¿no? Un ambiente hostil y ofensivo y se prolongue un poco en el tiempo. Lógicamente, aquí no está tan determinado, tan definido lo del tema es decir, le han acosado sexualmente no requiere tanto que sea durante mucho tiempo, pero sí que al final es una violencia sexual como tal y puede ser un abuso o bien con conductas verbales, con bromas sexuales. Es decir, porque alguien suelte un momento en una broma sexual en un momento determinado, no significa que esté acosando en el tiempo, sino que tiene que haber una cierta reiteración. No habla tanto aquí, no he encontrado tanto en cuanto al tiempo, pero sí que porque una vez una persona suelte una broma sexual ofensiva, pues, o comentarios obscenos o tal, se pueda considerar que esté acosando a alguien como tal, ¿vale? Pero sí que si hay invitaciones o presiones para concertar citas, encuentros o invitaciones persistentes, y habla de eso, tiene que haber cierta persistencia, no porque una vez lo haya hecho se pueda considerar que sea como tal, ¿vale? ¿Qué tipo de supuestos, número, pruebas, tipos necesitas para poder fundamentar una reclamación, extinguir su contrato por acoso del trabajo? De esto, Alfonso, como nos vamos a ir un poco de tiempo, y lo vamos a tratar cuando hablemos del acoso, vamos, que vamos a tener un temario, por no extendernos, sino esto era un poco de introducción, pero vamos a tener un taller y una sesión. Si te parece, pues ya profundizamos un poco más cuando hablemos la sesión de acoso, más que nada porque si no me voy a extender y me voy a ir, pues los CRDV, vamos a decir, vamos a salirnos un poco del tema y aquí básicamente lo que quería era hacer una introducción. Sé que esto puede interesar, pero vamos a tener un taller y una sesión sobre esto, ¿vale? También conductas no verbales como uso de imágenes, gráficos, viñetas, fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Y conductas de carácter físico, pues el contacto físico deliberado, como tocar, masajes no deseados, acercamiento físico, arrinconar, etcétera, 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 ¿vale? Todo esto, pues puede derivar. Y aquí, os digo, es que tenemos que actuar, ¿vale? Puede que la persona no se atreva, pero si tenemos conocimiento dentro de la empresa, pues hay que apoyar, es decir, no permitir este tipo de conductas porque se producen en el ámbito laboral y
hay que atajarlos. Es decir, el técnico de prevención tiene que poner alerta y tiene que poner esto en contexto y tiene que darse la alerta de que estas situaciones no son permitidas dentro de las empresas. Y acoso por razón de sexo, pues aquí es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de la persona con el propósito de atentar contra su dignidad o crear un entorno o ambiente degradante, ofensivo o intimidatorio. Por ejemplo, conductas discriminatorias por el hecho de ser hombre o mujer, bromas o comentarios sobre la persona que asume no tareas tradicionalmente desarrolladas por un sexo u otro, uso de formas ofensivas para dirigirse a las personas de un determinado sexo, o homosexista, ridiculizar o despreciar determinadas capacidades, habilidades o potencial intelectual de hombres o mujeres, realizar conductas con personas del colectivo LGTBI o eh, me- evaluar el trabajo de las personas menospreciando su manera de manera injusta en función del sexo o orientación sexual, o asignar tareas por debajo o por encima de sus capacidades o de sus competencias en función del sexo, trato desfavorable también por el hecho de maternidad o embarazo, o conductas implícitas o dirigidas a restringir o limitar el acceso a determinados empleos o puestos o retribuciones o formación o desarrollo profesional en función o a razón del sexo. Vale, aquí, bueno, pues os pueden ocurrir montones de situaciones, ¿vale? Hay otro tipo de discriminaciones, es decir, una cosa puede ser acoso y otro que pueda ser una discriminación. Es decir, cuando se hay una cosa es que haya conductas discriminatorias, que sea una conducta que hay discriminación, pero si hay acoso es cuando se produce, es decir, es como esta persona por hecho de ser mujer está discriminada continuamente, o sea, hay unas conductas discriminatorias continuamente. No tiene por qué ser un número determinado, sino que es, pues, oye, me discriminaron para ascender a este puesto. Ahí no es que hubiera acoso, sino que ha habido una discriminación. Lo digo un poco por diferenciar, porque claro, al final, si la discriminación, toda la discriminación es acoso, o conductas discriminatorias son acoso. Es un poco por diferenciar en eso, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al tema del burnout. En cuanto al burnout, aquí deciros que tendremos una sesión respecto a esto. Simplemente daros la definición y cuándo se genera. Básicamente, el burnout es una respuesta al estrés laboral crónico, es decir, que tiene que haber una cronicidad en la situación estresante y que al final lleva unas actitudes o sentimientos negativos hacia la persona, hacia el propio rol profesional. Es decir, como veis ahí, el proceso del estrés, hay unas demandas interpersonales, una carga de trabajo, que son los factores de riesgo o los factores del trabajo que dan lugar a estos riesgos psicosociales. Hay un agotamiento o cansancio emocional porque hay una cronicidad de ese estrés laboral y por esa falta de recursos, por ese cansancio emocional, al fin y al cabo, porque por esa cronicidad se va produciendo ese desgaste y esa falta de recursos que al final acaba desencadenando en despersonalización bueno, al final imaginaros pues que para un médico o para un enfermero, pues que todas las personas que veo, los pacientes, ya no son personas, son números. El paciente de la 103, el paciente de la 203. Pero si se llama Juan Antonio López Rodríguez, sí, es una persona. No, no, es el paciente de la 103. Y cuando cambia el paciente de la 103, pues era otra persona y ha despersonalizado. Ya no son personas, sino son números de habitaciones. O la baja autorrealización del trabajo ya no le implica. Y luego, como veis, en el modelo de desarrollo, pues hay factores, es decir, cómo se produce. Hay unos estresores organizacionales, un estrés percibido por parte de la persona que presenta unas estrategias de afrontamiento y que conlleva una respuesta a ese estrés crónico. Ese estrés crónico que no ha sido capaz por esas estrategias de afrontamiento de afrontarlas, que tiene unas consecuencias tanto para la organización como para el individuo. Para el individuo. Como decía, ya os digo, esto lo trabajaremos y lo veremos en una sesión exclusiva para el tema del burnout, que veremos cómo se evalúa, las metodologías de evaluación del burnout y entraremos más en profundidad, ¿vale? Es decir, simplemente era para que tuviéramos una pequeña toma de contacto y que vierais un poco por dónde vamos a orientar toda la asignatura. Y por último, el tema de la insatisfacción, y aquí deciros que, bueno, pues
La definición de satisfacción, vamos a ir en positivo, se trata de un estado emocional positivo, placentero, de la percepción que tiene, es una percepción subjetiva, el sujeto o la persona o el trabajador o la trabajadora de las experiencias laborales. Vale, pues dentro de esto dice que hay variables o circunstancias del trabajo y unas circunstancias personales en las que la persona trabajadora hace balance entre lo obtenido y lo esperado o lo esperado y lo obtenido, que puede dar lugar a satisfacción o insatisfacción. Como veis, hay factores motivadores. En el caso, por ejemplo, dice, ¿cuáles son factores que producen satisfacción o que van muy bien para producir satisfacción? Vale, pues una realización exitosa del trabajo, que sea reconocido por parte de la dirección o de los compañeros, que hay promociones en la empresa. Vale, pues esto, si estos factores se producen, o sea, si estas situaciones se producen, pues me genera satisfacción, es un factor motivador. Sin embargo, si estos factores van mal, no producen insatisfacción. Por ejemplo, si me quitan responsabilidad o si me dan un trabajo rutinario o aburrido, pues si van mal, es decir, si se está produciendo esto que me falta responsabilidad o tengo un trabajo que es muy aburrido, pues no me genera insatisfacción como te dice, bueno, pues ya está, pues esto es lo que hay, no, pues ya está, pues estoy aburrido, pues bueno, pues si no hago nada, pues menos hago, ya está, ¿vale? Pero no es insatisfacción directa como tal. Sin embargo, hay factores higiénicos que sí que son insatisfactores o que producen insatisfacción. Y dice que los factores que van bien y no producen satisfacción son cuando tienes un estatus elevado o un incremento del salario o seguridad en el trabajo. Es decir, que si te suben el salario, vale, pues bien, pues consideras que es porque te lo merecías o porque sí que en un momento puntual, pero bueno, lógicamente si ese incremento del salario, o sea, si tú tienes un salario elevado, de por sí, bueno, pues acabas considerando que es el salario que te mereces por el trabajo que realizas. Sin embargo, lo que sí que produce insatisfacción cuando va mal es cuando hay malas relaciones en el trabajo entre personas, pues te produce insatisfacción, estoy harto, no quiero ir, la gente es horrorosa, no te apoyan, hay mal ambiente de trabajo. Cuando el salario es bajo, si tener un salario alto no te produce satisfacción, sí que en un momento te lo suben, ah, me acaban de subir el salario, ah, pues muy bien, ya está. Pero si percibes que tu salario es bajo respecto a lo que mereces o no hay equidad respecto a lo que otros trabajadores ganan, eso sí que te produce insatisfacción. O sea, que un salario bajo, de por sí dices, joder, es que para la mierda que cobro, pues estás todo el día insatisfecho, todo el día renegando, todo el día quejándote, porque consideras que el trabajo es bajo. Pero ¿creéis que una persona que tiene salarios altos aunque tenga unas condiciones regulares o malas en otras cosas, va a estar satisfecho? Por lo tanto, no es este que te produzca satisfacción. Simplemente, pues por eso, es decir, sin embargo, tienes buenas condiciones, pero ganas poco, o sea, consideras que tu salario es injusto, aunque tengas buenas condiciones, eso sí que te produce insatisfacción. Dices, pues, para la mierda que cobro, vale, que sí, que es muy bien, pero las condiciones son muy malas, o las relaciones personales son malas, o el salario es bajo. Eso te produce o te genera insatisfacción, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco una introducción de lo que es bueno, pues lo que es la exposición a riesgos psicosociales, pero ya os digo, profundizaremos más en las próximas sesiones y no sé si tenéis dudas, ya veis que me he extendido porque hemos ido resolviendo algunas cuestiones, he profundizado en algunos temas más que en otros y nos hemos acercado bastante. No me importa, si tenéis dudas, me puedo quedar un poquitín más, lo digo un poco por vosotros, pero bueno, quería dejar un poco, ya veis que al final, pues quería llegar hasta o profundizar un poco, hacer una introducción que os sirviera para meter en contexto, tener en contexto lo que son los riesgos psicosociales. Veréis que a lo largo ya están programadas todas las sesiones para el mes de diciembre, que empezamos la semana que viene, y luego ya programaré las de enero y febrero. Pero vamos a abordar, como os he dicho, la evaluación psicosocial, haremos también un taller, ya os comenté el primer día, el tema del acoso, el burnout, ¿vale? Y haremos tantas sesiones como talleres sobre los distintos riesgos psicosociales que hemos un poco introducido en esta sesión. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que queréis comentar? Aunque habéis ido haciendo preguntas, que entiendo que
que si ahora no tenéis es porque, bueno, habéis ido planteando, pero bueno, os animo a que la sesión de la semana que viene, que será el día, creo que es el día 3, miradlo de todas formas en el calendario. Os animo a la asistencia si tenéis posibilidad a asistir, si no la veis a posteriori, porque ahí ya vamos a ver de manera un poco, aunque el día 3 es de, no, no es tanta la aplicación práctica, que es cuando lo veremos el taller, si es a las 6, el próximo día 3. eh, sí que veremos de manera teórico-práctica las distintas metodologías de evaluación de riesgos psicosociales. Principalmente nos vamos a ceñir en la metodología, en el FSICO, que es de las más utilizadas, y el ISTAS. Sobre todo, bueno, pues vamos a ver cómo se lleva a cabo la evaluación psicosocial utilizando estas metodologías. Creo que era alguna de las preguntas que habéis hecho y por lo tanto creo que os va a resultar bastante interesante. Y luego a la semana siguiente, pues haremos ya lo que es un taller de cómo se lleva a cabo y cómo se realiza la evaluación. Sí que os explicaré la próxima semana, pues que vayáis descargando el FSICO pero bueno, la semana que viene os explico un poco cómo funciona. Para la próxima semana no hace falta que lo tengáis descargado, pero luego ya para el taller sí que tendréis descargada la aplicación del FSICO porque ya lo vamos a ver. Pero bueno, no os preocupéis que os lo explico la semana que viene. Y ahora simplemente un poco, bueno, pues si le echáis un vistazo al temario, pues veréis que está muy relacionado, sobre todo el tema uno, con lo que hemos visto en esta sesión, ¿vale? Y bueno, no sé si tenéis así más preguntas, pero si no, pues la semana que viene, si tuvierais cualquier duda, la podéis trasladar igual. Me decís que necesitáis 5 minutos y lo vemos, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia, por el compromiso y las preguntas que hacéis, que creo que bueno, que al final hay bastante interés por la asignatura. Y bueno, pues vamos viendo y vamos avanzando. ¿De acuerdo? A ver, vamos a cortar la grabación.